Arresto, cautiverio y condena de Ana Bolena. Ana Bolena, una figura fascinante y enigmática de la historia inglesa, fue reina de Inglaterra y una de las mujeres más influyentes de su época. Su vida estuvo marcada por el amor, el poder y la tragedia, dejando un legado que aún hoy despierta interés y debate. En este video, exploraremos un poco acerca de su arresto, sus días de cautiverio en la Torre de Londres, su juicio, condena y ejecución. Antes de comenzar este video me gustaría enviar un saludo a Gaby, que nos ve desde Colombia. Ahora, sin más que decir, comenzaremos este video con un breve resumen acerca de Ana Bolena. Ana Bolena nació en el seno de una familia ambiciosa y bien conectada. Su padre, Sir Tomás Bolena, era un diplomático astuto y cercano a la realeza, mientras que su madre, Isabel Howard, pertenecía a una de las familias más poderosas de Inglaterra, los Howard, conocidos por su influencia en la corte. Se cree que Ana sería la segunda de 3 hermanos. Su hermana mayor, María Bolena, también tuvo un papel importante en la corte como amante del rey Enrique VIII, y su hermano, George Bolena, fue un cortesano cercano al rey. Durante su juventud, Ana no solo estuvo en Francia, sino que también pasó un tiempo en los Países Bajos, actual Bélgica y Holanda, donde sirvió en la corte de Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos y una de las mujeres más influyentes de Europa. Allí, Ana perfeccionó sus habilidades en idiomas, música y danza, y absorbió las costumbres refinadas de las cortes europeas. Esta experiencia internacional la convirtió en una mujer culta, sofisticada y con una visión del mundo que la diferenciaría de muchas otras en la corte inglesa. Así, Ana Bolena no solo era hija de una familia poderosa, sino que su formación en Francia y los Países Bajos la preparó para convertirse en una figura única y fascinante en la historia de Inglaterra. Regresó a Inglaterra en 1522, probablemente debido a las tensiones políticas entre Francia e Inglaterra. A su llegada, se unió a la corte de Enrique el VIII como dama de compañía de la reina Catalina de Aragón, la primera esposa del rey. Ana no era considerada una belleza convencional para la época, pero su estilo francés, su ingenio, su confianza y su personalidad carismática la hicieron sobresalir. La obsesión de Enrique VIII. Enrique inicialmente mostró interés en Ana como una posible amante, algo común en la corte. Sin embargo, Ana, a diferencia de otras mujeres en la corte, se negó a convertirse en su amante. Incluso abandonó la corte y se mudó a la residencia familiar de los Bolena, el castillo de Hever. Algunos creen que su rechazo hacia el rey se debe a que Ana estaba enamorada de Henry Percy, conde de Northumberland, y otros que simplemente huyó como parte de una estrategia para atrapar al nefasto Enrique. Esta resistencia solo aumentó el interés del rey, quien comenzó a obsesionarse con ella. Ana era inteligente y astuta, y supo manejar la situación para asegurar que Enrique se comprometiera con ella de manera seria. El rey, que ya estaba descontento con su matrimonio con Catalina de Aragón, ya que no habían tenido un heredero varón, comenzó a considerar la posibilidad de anular su matrimonio para casarse con Ana. Este deseo llevó a uno de los eventos más importantes de la historia inglesa, la Reforma Inglesa. Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica y estableció la Iglesia de Inglaterra, anglicana, para poder divorciarse de Catalina y casarse con Ana. El matrimonio y la caída de Ana. Enrique y Ana Bolena se casaron en secreto en enero de 1533, y Ana fue coronada reina en junio de ese mismo año. Sin embargo, su reinado fue corto y turbulento. Aunque dio a luz a una hija, la futura reina Isabel I de Inglaterra no pudo proporcionar el tan deseado heredero varón. Esto, junto con las intrigas políticas en la corte y la pérdida del favor del rey, llevaron a su caída. Contexto previo al arresto. Para 1536, la posición de Ana Bolena como reina de Inglaterra era extremadamente frágil. Aunque había logrado casarse con Enrique VIII en 1533 después de que éste rompiera con la Iglesia Católica, su incapacidad para darle un heredero varón al rey debilitó su posición. Además, Enrique ya había comenzado a mostrar interés en Jane Seymour, una dama de la corte que eventualmente se convertiría en su tercera esposa. Ana también tenía muchos enemigos en la corte, incluidos partidarios de la primera esposa de Enrique, Catalina de Aragón, y aquellos que se oponían a su influencia en asuntos políticos y religiosos. Estos enemigos conspiraron para deshacerse de ella. Los cargos contra Ana.
En abril de 1536 se inició una investigación secreta contra Ana Bolena. Fue acusada de varios delitos graves, incluyendo 1. Adulterio. Se la acusó de tener relaciones sexuales con varios hombres de la corte, incluido su propio hermano, George Bolena. 2. Incesto. La acusación más escandalosa fue que había cometido incesto con su hermano. 3. Traición. Se argumentó que sus supuestos actos de infidelidad eran un intento de conspirar contra la vida del rey y poner en peligro la sucesión al trono. Estos cargos eran casi con certeza falsos y fabricados para justificar su eliminación política. El 2 de mayo de 1536, Ana Bolena fue arrestada en el Palacio de Greenwich, donde se encontraba con la corte. El arresto fue llevado a cabo por el propio Consejo Privado del Rey, un grupo de nobles y funcionarios cercanos a Enrique el VIII. El momento fue cuidadosamente planeado para evitar cualquier resistencia o escándalo público. Ana fue llevada a la Torre de Londres, un lugar asociado con prisioneros de alto rango y traidores. Según los relatos históricos, al llegar a la torre, Ana mostró una mezcla de incredulidad y desesperación. Se dice que preguntó, ¿me llevarán a una mazmorra? Y, cuando le dijeron que la llevarían a los aposentos reales donde se había alojado antes de su coronación, respondió, no es necesario, soy una reina, pero no por mucho tiempo. El caso de Ana Bolena no solo involucró su propia caída, sino también la de varios hombres cercanos a ella, quienes fueron acusados, juzgados y ejecutados como parte de la conspiración para deshacerse de la reina. Aquí te detallo quiénes fueron los condenados, las supuestas evidencias en su contra, y cómo se desarrollaron estos eventos. Los condenados. Además de Ana Bolena, 5 hombres fueron acusados de ser sus cómplices en los cargos de adulterio, incesto y traición. Estos hombres eran 1. George Bolena, vizconde de Rochford, hermano de Ana Bolena, acusado de incesto con su hermana. 2. Henry Norris, amigo cercano de Enrique VIII y caballero de la corte. 3. Francis Waston, un joven cortesano que servía en la corte. 4. William Brereton, un funcionario de la corte con influencia en Gales. 5. Mark Smitten, un músico de la corte y el único de los acusados que confesó los cargos, aunque se cree que su confesión fue obtenida bajo tortura. Las supuestas evidencias. Las evidencias presentadas en su contra fueron escasas y, en su mayoría, fabricadas o exageradas. Aquí te explico cómo se construyó el caso. 1. Mark Smitten fue el único que confesó haber tenido una relación adúltera con Ana Bolena. Sin embargo, se cree que su confesión fue obtenida bajo tortura o coacción. Mark era un músico de bajo rango, lo que lo hacía que fuese el único de los acusados que podía ser torturado. 2. Testimonios de cortesanos. Varios miembros de la corte, incluidos sirvientes y damas de compañía, fueron interrogados para obtener declaraciones que incriminaran a Ana y a los hombres acusados. Estos testimonios eran vagos y contradictorios, pero se usaron para construir una narrativa de infidelidad. 3. Cartas y rumores. Se mencionaron cartas y conversaciones privadas como pruebas de las relaciones ilícitas, pero no se presentaron pruebas concretas. Muchos de estos rumores fueron difundidos por enemigos de Ana, como Thomas Cromwell, el principal ministro de Enrique VIII, quien probablemente orquestó la caída de Ana para consolidar su propio poder. 4. El cargo de incesto. La acusación de que Ana había cometido incesto con su hermano George fue particularmente escandalosa. Se basó en declaraciones ambiguas y en el hecho de que George y Ana tenían una relación cercana, lo que fue malinterpretado como evidencia de un comportamiento inapropiado. Torturas y ejecuciones. El proceso contra los acusados fue rápido y brutal. Aquí te detallo lo que ocurrió con cada uno de ellos. 1. Mark Smitten fue torturado para obtener su confesión. Aunque no hay registros detallados de los métodos utilizados, es probable que se emplearan técnicas como el potro, un dispositivo para estirar el cuerpo, o la privación de sueño. Fue ejecutado el 17 de mayo de 1536, junto con los otros hombres acusados. 2. Henry Norris, Francis Waston, William Brereton y George Bolena. Estos hombres fueron juzgados el 12 de mayo de 1536. Aunque no hay evidencia de que fueran torturados físicamente, fueron sometidos a un juicio injusto en el que se les negó la posibilidad de defenderse adecuadamente. Todos fueron declarados culpables y condenados a muerte. Ejecución. El 17 de mayo de 1536, los 5 hombres fueron ejecutados en Tower Hill, una zona de ejecución cerca de la Torre de Londres. A diferencia de Ana,
que fue decapitada con una espada, ellos fueron ejecutados con un hacha, el método tradicional para los traidores. Thomas Wyatt estuvo indirectamente relacionado con el caso de Ana Bolena y su experiencia durante ese turbulento periodo influyó en su poesía. Aquí te explico su conexión con el caso y cómo reflejó estos eventos en sus escritos. Thomas Wyatt y el caso de Ana Bolena. Thomas Wyatt fue uno de los cortesanos cercanos a Enrique y, según algunos relatos, pudo haber estado enamorado de Ana Bolena antes de que ella llamara la atención del rey. Aunque no hay evidencia concluyente de una relación romántica entre ellos, parece que Wyatt estaba lo suficientemente cerca de Ana como para ser arrastrado a las intrigas que llevaron a su caída. En mayo de 1536, cuando Ana Bolena fue arrestada y acusada de adulterio, Thomas fue brevemente encarcelado en la Torre de Londres. Se rumoreaba que era uno de los hombres involucrados en los supuestos actos de infidelidad de Ana, pero a diferencia de los otros acusados, como Henry Norris, Mark Smith y George Bolena, Thomas no fue juzgado ni ejecutado. Se cree que su padre, Sir Henry Wyatt, un leal servidor del rey, pudo haber intervenido para salvar su vida. Además, Thomas Cromwell, el principal ministro de Enrique, parece haber considerado a Wyatt demasiado valioso como diplomático para eliminarlo. Thomas fue liberado después de unas semanas en la torre, pero la experiencia lo marcó profundamente. Durante su encarcelamiento, escribió algunos de sus poemas más famosos, que reflejan su angustia y su crítica velada a la corte de Enrique. La poesía de Wyatt y el caso de Ana Bolena. Thomas es conocido por adaptar el soneto italiano al inglés, y muchos de sus poemas exploran temas como el amor, la traición, la injusticia y la naturaleza peligrosa de la vida en la corte. Aunque no menciona directamente a Ana Bolena en sus poemas, se cree que algunos de sus versos están inspirados en su relación con ella y en los eventos de 1536. Uno de sus poemas más famosos, Whoso Less to Hunt, Quien quiera cazar, es una adaptación de un soneto de Petrarca, pero muchos estudiosos creen que también contiene referencias veladas a Ana Bolena. En el poema, el hablante habla de una cierva, símbolo de una mujer inalcanzable, que está siendo perseguida por muchos cazadores, pero que finalmente pertenece a César, una clara alusión a Enrique. El poema sugiere que Wyatt sabía que Ana estaba fuera de su alcance una vez que el rey puso sus ojos en ella. Otro poema, Innocentia veritas viat fide circumdederunt me inimici mei, inocencia, verdad, fe, mis enemigos me rodean, fue escrito durante su encarcelamiento en la Torre de Londres. En este poema, Wyatt expresa su desesperación y su sensación de injusticia, reflejando el clima de traición y peligro que caracterizó la corte de Enrique. Su conexión con Ana Bolena y su experiencia en la Torre de Londres añaden un matiz histórico fascinante a su poesía, ya que sus versos no solo exploran temas universales como el amor y la traición, sino que también ofrecen una ventana a los peligros y las intrigas de la corte Tudor. Juicio de Ana. El juicio de Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique de Inglaterra, es uno de los episodios más dramáticos y controvertidos de la historia inglesa. Ana fue acusada de adulterio, incesto y traición en 1536, cargos que muchos historiadores consideran fabricados para facilitar su caída y permitir que Enrique se casara con Jane Seymour. El juicio tuvo lugar en la Torre de Londres y fue presidido por un tribunal de pares, compuesto por nobles y figuras prominentes de la corte. Participantes clave en el juicio: 1. Enrique VIII, el rey de Inglaterra, quien impulsó el proceso contra Ana para deshacerse de ella. 2. Thomas Cromwell, principal ministro del rey y arquitecto de las acusaciones contra Ana. 3. Thomas Howard, duque de Norfolk, tío de Ana Bolena y presidente del tribunal que la juzgó. 4. Henry Percy, conde de Northumberland, un antiguo pretendiente de Ana Bolena, quien supuestamente se desmayó al escuchar la sentencia de muerte de Ana. El papel del conde de Northumberland. Henry Percy, conde de Northumberland, había estado comprometido con Ana Bolena en su juventud, pero el compromiso fue anulado por presiones políticas, incluyendo la intervención del cardenal Wolsey. Durante el juicio de Ana, Percy fue llamado a declarar sobre su relación pasada con ella, pero se negó a corroborar las acusaciones de adulterio. Según algunos relatos, Percy sufrió un colapso emocional al escuchar la sentencia de muerte de Ana y murió poco después, en 1537, posiblemente debido a una enfermedad, aunque la leyenda sugiere que su muerte estuvo relacionada con el trauma de los eventos. El tiempo que Ana Bolena pasó en la Torre de Londres antes de su ejecución es uno de los episodios más conmovedores y dramáticos de su vida.
Fue encarcelada allí el 2 de mayo de 1536, acusada de adulterio, incesto y traición, y permaneció en la torre hasta su ejecución el 19 de mayo de ese mismo año. Durante esas semanas, Ana vivió en un estado de incertidumbre, miedo y, según algunos relatos, de una dignidad sorprendente. Llegada a la Torre de Londres. Ana fue llevada a la Torre de Londres después de ser arrestada en el Palacio de Greenwich. Según los informes, su llegada fue emocionalmente devastadora. Se dice que cayó de rodillas y lloró, preguntando si iba a ser llevada a una celda. Sin embargo, no fue encarcelada en una celda común, sino en los aposentos reales de la torre, donde había estado alojada antes de su coronación en 1533. Este detalle refleja su estatus como reina, aunque prisionera. Condiciones de su encarcelamiento: a pesar de estar bajo arresto, Ana fue tratada con cierta deferencia debido a su rango. Se le permitió tener sirvientes y recibir visitas de algunos miembros de su círculo cercano, aunque bajo estricta supervisión. Entre las personas que la acompañaron se encontraba su dama de compañía, Margaret Wyatt, hermana de Thomas Wyatt, un poeta y cortesano que también había sido brevemente arrestado por sospechas de estar involucrado en los supuestos crímenes de Ana. Estado emocional. Los relatos sobre el estado emocional de Ana durante su encarcelamiento varían. Algunos testigos describieron que alternaba entre momentos de desesperación y otros de una calma casi estoica. Se dice que en ocasiones bromeaba sobre su situación, refiriéndose irónicamente a sí misma como la reina Ana sin cabeza. Sin embargo, también hay informes de que lloraba y rezaba fervientemente, consciente de que su destino probablemente sería la muerte. El juicio y la sentencia. El 15 de mayo de 1536, Ana fue llevada a juicio en la Torre de Londres. El tribunal, presidido por su propio tío, Thomas Howard, duque de Norfolk, la declaró culpable de todos los cargos. La sentencia fue la muerte por decapitación. Ana escuchó la sentencia con dignidad, aunque algunos relatos sugieren que quedó profundamente afectada. Se dice que declaró: «No pretendo poner en duda vuestra sentencia, pero pido a Dios que salve al rey y lo mantenga largo tiempo reinando sobre vosotros, pues un príncipe más misericordioso nunca hubo». Preparativos para la ejecución. Tras la sentencia, Ana se preparó para la muerte. Pasó sus últimos días rezando y pidiendo clemencia para los hombres acusados junto con ella, incluyendo a su hermano George. También expresó preocupación por su hija, la pequeña Isabel, quien quedó en un limbo legal tras la anulación del matrimonio de sus padres. La anulación del matrimonio de Ana Bolena, el 17 de mayo de 1536, 2 días antes de la ejecución de Ana, el arzobispo Thomas Cranmer declaró nulo su matrimonio con Enrique el VIII. Esta anulación fue un movimiento político y legal que permitió a Enrique deshacerse de Ana sin dejar dudas sobre la legitimidad de su próximo matrimonio con Jane Seymour. La base legal de la anulación. La anulación se basó en 2 argumentos principales. 1. La relación previa de Enrique con la hermana de Ana, María Bolena. Enrique alegó que había tenido una relación carnal con María Bolena, la hermana mayor de Ana, antes de casarse con esta última. Según las leyes eclesiásticas de la época, esto creaba un vínculo de afinidad que invalidaba el matrimonio entre Enrique y Ana. Este argumento era similar al que se había utilizado para anular el matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón, quien había estado casada con su hermano mayor, Arturo. 2. La supuesta relación prematrimonial entre Enrique y Ana. También se sugirió que Enrique y Ana habían tenido una relación íntima antes de casarse, lo que, según algunas interpretaciones de la ley canónica, podía invalidar el matrimonio. Este argumento era más débil, pero se utilizó para reforzar el caso de la anulación. El papel de Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury y aliado de la Reforma Protestante, fue quien presidió el tribunal eclesiástico que declaró nulo el matrimonio. Cranmer había sido un partidario de Ana y de la causa reformista, pero en este caso, se vio obligado a actuar en favor de los intereses del rey. La anulación no solo permitió a Enrique deshacerse de Ana, sino que también declaró ilegítima a su hija, la princesa Isabel, aunque esta decisión se revertiría más tarde. Las implicaciones de la anulación. 1. Para Ana Bolena, la anulación del matrimonio significó que Ana ya no era reina, lo que facilitó su ejecución. Aunque técnicamente ya no era culpable de adulterio, pues el matrimonio se consideraba nulo, esto no la salvó de la muerte, ya que también había sido acusada de traición.
2. Para Isabel, la princesa Isabel, hija de Ana y Enrique, fue declarada ilegítima como resultado de la anulación. Esto la dejó en una posición precaria en la línea de sucesión, aunque años más tarde, durante el reinado de su medio hermano Eduardo VI y su media hermana María, su estatus sería restaurado. 3. Para Enrique VIII, la anulación permitió a Enrique casarse con Jane Seymour apenas unos días después de la ejecución de Ana. Este matrimonio finalmente le daría el heredero varón que tanto deseaba, el futuro Eduardo VI. La ironía de la anulación. Es irónico que el matrimonio de Ana Bolena, que había sido tan difícil de lograr, requirió la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia Anglicana, fuera declarado nulo con tanta facilidad. La anulación fue un recordatorio de cuán frágil era la posición de las mujeres en la corte de Enrique, incluso para alguien tan inteligente y ambiciosa como Ana. La anulación del matrimonio de Ana Bolena es un ejemplo de cómo Enrique manipuló las leyes eclesiásticas y civiles para lograr sus objetivos personales y políticos. Aunque Ana fue ejecutada por cargos de adulterio y traición, la anulación de su matrimonio fue un golpe adicional que buscaba borrar su legado y asegurar la legitimidad de los futuros matrimonios del rey. El día de la ejecución de Ana Bolena, un relato detallado. El 19 de mayo de 1536 fue un día sombrío y trascendental en la historia de Inglaterra. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique el VIII y reina de Inglaterra, fue ejecutada en la Torre de Londres después de un juicio que muchos consideraron injusto y políticamente motivado. Su ejecución marcó el fin de una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la corte Tudor. A continuación, se presenta un relato detallado de ese día, desde las primeras horas de la mañana hasta su entierro. La mañana de la ejecución, Ana Bolena pasó sus últimas horas en la Torre de Londres, donde había estado encarcelada desde el 2 de mayo. Según los relatos de testigos, pasó la noche anterior rezando y preparándose para su muerte. Se dice que mostró una notable serenidad y dignidad, aceptando su destino con una calma que impresionó a quienes la rodeaban. Al amanecer, Ana se vistió con un sencillo robe de terciopelo negro forrado de armiño, un atuendo adecuado para una reina, aunque prisionera. Llevaba un gorro blanco que cubría su cabello, preparado para facilitar el trabajo del verdugo. También portaba un pequeño libro de oraciones que sostenía con firmeza mientras caminaba hacia el patíbulo. El discurso final, Ana fue llevada al cadalso, que había sido erigido en el patio interior de la Torre de Londres, cerca de la Capilla Real de San Pedro a de Vincula. Un pequeño grupo de espectadores, compuesto principalmente por funcionarios de la torre y algunos cortesanos electos, presenció la ejecución. No se permitió la presencia de grandes multitudes, ya que Enrique el VIII quería evitar cualquier manifestación de simpatía hacia Ana. Antes de arrodillarse para recibir el golpe fatal, Ana pronunció un breve discurso. Según los testigos, sus palabras fueron las siguientes: «Buenas personas cristianas, he venido aquí a morir, pues según la ley y por la ley me han condenado. No vengo a acusar a nadie, ni a hablar de aquello por lo que me han condenado y sentenciado a morir, sino que rezo a Dios para que salve al rey y lo mantenga largo tiempo reinando sobre vosotros, pues un príncipe más misericordioso nunca hubo. Y para mí, no vengo aquí a predicar, sino a morir. Ruego a Dios que tenga misericordia de mi alma». Este discurso, lleno de dignidad y sin rastro de amargura, reforzó la imagen de Ana como una mujer valiente y resignada frente a su destino. La ejecución de Ana Bolena fue llevada a cabo por un verdugo experto traído especialmente de Francia, conocido por su habilidad con la espada. Este método de decapitación se consideraba más rápido y menos doloroso que el hacha, y era visto como un gesto de respeto hacia su rango. Ana se arrodilló en el cadalso y se cubrió los ojos con una venda. El verdugo, con un solo golpe certero, le cortó la cabeza. Según los relatos, la ejecución fue rápida y eficiente, y Ana murió instantáneamente. Su cuerpo fue envuelto en una tela y llevado inmediatamente a la Capilla Real de San Pedro a de Vincula para su entierro. El entierro de Ana Bolena fue enterrada en una tumba sin marcar en la Capilla Real de San Pedro a de Vincula, dentro de la Torre de Londres. Esta capilla era el lugar de descanso final para muchos prisioneros ejecutados en la torre, incluyendo a otros personajes notables como Carolina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII y Lady Jane Grey. El entierro fue sencillo y apresurado, sin ceremonias reales ni honores. Su cuerpo fue colocado en un viejo cofre de flechas que se utilizó como ataúd,
ya que el rey no proporcionó un ataúd para la mujer a la que había coronado como su reina en una de las ceremonias más elaboradas, bajo el suelo de la capilla. Durante siglos, la ubicación exacta de su tumba permaneció en el olvido, hasta que en el siglo XIX se realizaron reformas en la capilla y se identificaron los restos de Ana junto con los de otras figuras históricas.